teclado vamos a buscar un número y vamos a mostrar un mensaje correspondiente de existencia, ¿sí? Entonces van a abrir todos su Excel. Vamos a empezar con la resolución de este problema. Entonces abrimos una nueva hoja de Excel. Vamos a entrar a desarrollador, Visual Basic, y vamos a abrir una nueva hoja, ¿cierto? Un nuevo formulario para poder dibujar nuestro programa. Entonces el programa dice cargue un vector. Vamos a cargar primero un vector, luego vamos a mostrar el vector, ¿cierto? Vamos a mostrar. Entonces vamos a poner un botón aquí, un botón para poder cargar ese vector. Luego también este botón va a mostrar el vector. Sí, vamos a mostrar el vector y a continuación vamos a realizar la búsqueda. Vamos a mostrar en esta lista, nos dibujamos una lista aquí de números donde van a entrar todos los números que se va a ingresar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a cambiar algunas propiedades. Como es la fuente. El título va a ser cargar y mostrar, o cargar vector. Este vector va a contener al menos 20 elementos, ¿cierto? 20 elementos, 20 espacios de almacenamiento, entonces cada uno. Ahora, la lista voy a hacer un poquito más grande también para que pueda ser legible al momento de mostrar. Entonces, entramos a cargar un vector, ¿cierto? Cargar un vector. Ingresamos. Entonces aquí me da la pantalla de ejecución o la pantalla de codificación. Un procedimiento, ¿cierto? Llamado cargar vector. ¿Han hecho la prueba en sus casas? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo corre en la computadora o no? Nadie. Todo lo que es el docente, fíjense, todo lo que es el docente en clases, lo que ustedes tienen que hacer simplemente es pasarle al Excel, ¿cierto? Al Excel. ¿Funciona o no funciona? Entonces ahí van a ir practicando para que ustedes ya se adapten a ese lenguaje. Entonces, con el docente lo que hacían es el famoso procedimiento que se llama carga vector, ¿cierto? Carga vector. Carga vector. Listo. Y entre paréntesis, ¿qué enviaban? ¿Qué enviaban? A ver, fíjense en sus cuadernos. A ver, todos, fíjense, estén atentos, por favor. Carga vector, ¿qué es lo que enviaban? Vamos, todos. En el procedimiento carga vector, ¿qué es lo que enviaban? ¿Qué parámetros enviaban al procedimiento? B, ¿cierto? ¿Qué significa la B? Es el vector, el nombre del vector, ¿cierto? ¿Qué más? Coma, el siguiente parámetro. N. ¿Qué significa N? La cantidad de elementos que tiene ese vector, ¿cierto? Entonces ponemos carga vector, pero para llamar a un procedimiento, este es un procedimiento. Entonces escribe esta palabra clave que es el call. Llamar a carga vector. Entonces se arregla. Carga vector B y N. Solamente el nombre, ¿sí? Del vector. El nombre del vector y la cantidad de datos. N
ponían 10, 20, ¿cierto? Entonces en el problema me dice cargar o tenemos un vector de 20 elementos. Entonces voy a poner 20 como dato, ¿sí? Entonces estoy enviando para que pueda cargar a mi vector llamado B y además la cantidad total de elementos que tiene que cargar, ¿cierto? Al hacer eso, ya vamos a crear este procedimiento que es el cargar vector. Entonces se escribe, en vez de procedimiento, lo que es en el pseudocódigo, se escribe sub y el nombre de ese procedimiento. Vamos a copiar carga vector, tal como está escrito aquí, copiamos a continuación, carga vector. Y entre paréntesis, está ingresando una B, ¿cierto? ¿Qué es esa B? Les dije, es un vector, ¿cierto? El nombre del vector. Está ingresando el nombre de un vector, entonces aquí lo que va a hacer es cargar a un vector. Tenemos que declarar variables, ¿cierto? Aquí, dentro del paréntesis. Entonces voy a poner B y declaro, no pongo elementos de rango, o sea, de 0 a 1000, solamente entre paréntesis, ¿cierto? No se sabe aquí la cantidad total de elementos que se va a hacer cargar. Entonces B y entre paréntesis. Coma el siguiente elemento que es n, ahí declaro, perdón. Al declarar este vector tengo que darle el tipo de dato, ¿cierto? ¿Qué tipo de dato va a ser? Integer, tipo integer. El segundo parámetro es n as integer también, entero, porque es un número entero que va a ingresar, como la cantidad total de datos o cantidad total de elementos. Entonces, a continuación, ¿qué hacían ustedes? Empezaban a cargar el vector, ¿cierto? Vamos a empezar a preguntar qué elementos van a ingresar a ese vector. Entonces, ¿cómo ingresamos a cada elemento de un vector? Con un for, ¿cierto? Con un for, o con un elemento, con una estructura de control repetitiva. Como sabemos la cantidad total de elementos, entonces ya tengo ese dato. Entonces, i va a empezar en 0 hasta la cantidad total de elementos que ha ingresado n, ¿cierto? Como está empezando en 0, entonces reducimos n menos 1. ¿Sí? Si escribo de esta forma, esta función que me permite la lectura, ¿cierto? De un elemento, la entrada de un elemento. Input box y ponemos ingrese el número, ¿cierto? Luego, después de esto, cerramos, preguntamos todos los espacios que elementos van a ingresar. Entonces, al cerrar el next y, al cerrar el for, entonces ya va a estar cargado este elemento que se llama, o este vector que se llama B. ¿Se entendió hasta aquí? Ahora, como estamos creando un vector llamado B, vamos a declarar, ¿sí? Y les recomiendo que declaren en forma general, porque declaraciones en forma local quiere decir en un botón, por ejemplo, de private sub command button 1, abajo tú puedes declarar dim, aquí que se puede declarar n, por ejemplo, n tipo entero. Y si te diriges a la parte superior de la pantalla, puedes declarar en forma general, ¿sí? Entonces voy a declarar en forma general mi vector. El vector se va a llamar B, ¿cierto? B. Aquí vas a poner el rango, y eso es numérico. Entonces 0 hasta 20 también puede ser. ¿Puede ser 1000? ¿Sí o no? ¿Puede ser 1000?
Cuando hago dim B, estoy prestándome de la memoria RAM espacios, ¿cierto? ¿Cuántos espacios me voy a prestar? De 0 a 1000, me estoy prestando 1001 espacios, ¿cierto? Ahí yo voy a tener opción para poder almacenar cualquier cantidad de elementos hasta 1001, ¿cierto? Entonces, si tengo aquí solamente 20, puedo poner 20, o la cantidad exacta que me dice 20, de 0 a 19 voy a tener 20 espacios, ¿sí o no? 20 espacios. Entonces, ¿puedo usar los 20? Sí puedo usar. ¿Puedo usar solamente 10 de esos 20? Sí puedo usar esos 20. ¿Puedo usar 50 de esos 20? No, ¿cierto? No puedo usar 50, no puedo guardar elementos si solamente he creado 20 espacios. Entonces es mejor que sobre a que nos falte. Entonces puedo poner 1000, está bien, van a entrar los 20. Como tipo de dato numérico, como integer. Tipo de dato integer. Entonces a continuación vamos a ver la ejecución. Antes tenemos que mostrar, ¿sí? El otro procedimiento que era el muestra vector, ¿cierto? Muestra vector. Y enviábamos igual valor de b y valor de n, ¿cierto? Siguiente procedimiento que vamos a crear es justamente muestra vector. Entonces, ¿cómo se crea un procedimiento? Pones el sub, el título del procedimiento, tal como está escrito, y entre paréntesis todos los parámetros que van a ingresar, sí, van a ingresar a este procedimiento. Entonces, tengo aquí b como tipo de dato integer y n como también integer. Y listo, submuestra vector. Aquí, similar al anterior, vamos a entrar a cada elemento, a cada espacio de almacenamiento de este vector y vamos a mostrar en la lista. Como ya lo tenemos creado, simplemente vamos a mostrar. Entonces, igualmente vamos a entrar con una estructura repetitiva que es el para, empezando de 0 hasta n-1. Y a continuación, nombramos a la lista listbox1, punto. Sí, el método que se utiliza aquí es añadir elementos, ¿cierto? Add item. ¿Qué elemento vas a añadir? B sub i, porque estás dentro del par. Y listo. Entonces, con estos dos procedimientos vamos a proceder a hacer la ejecución. Entonces, a ver si no nos hemos olvidado de algún elemento o declarar algún elemento, vamos a guardar. Antes de ejecutar, siempre ustedes guarden. Tipo de elemento, tipo de archivo, perdón, XLSM, ¿cierto? Libro voy a nombrar como clase número 5. Clase 5. Ejecutamos. Y lo que nos tiene que hacer es ingresar, ¿cierto? La cantidad total de elementos. Pero aquí, como estoy viendo que son 20, entonces me va a ser un poco moroso con el input box, ¿cierto? Ingresar 10, por ejemplo, vamos a cambiar a 5. Solamente 5 para hacer más rápido. Cargar vector, ingrese el número. Está dentro del for, ¿cierto? Del procedimiento llamado carga vector. Entonces ponemos cualquier número, 4, el siguiente número, 56, 45, 34, 46. Son 5 elementos que ha ingresado, ¿cierto? Ha terminado de leer todos los números, luego ha pasado al procedimiento llamado muestra vector, ¿cierto? Ingresa al muestra vector y enlista, ¿sí? Cada uno de los datos a esta lista. Aquí hay una pregunta. Son dos procedimientos que hemos aprendido, ¿cierto? Dos procedimientos. Entonces, para llamar se utiliza el call, ¿cierto? A un procedimiento. La cantidad de parámetros que se envía, también la cantidad de parámetros que se recibe, muy importante. Y el tipo de dato que se envía también tiene que ser el tipo de dato que se recibe. Como demuestro esto, aquí estoy definiendo n como integer, ¿cierto?
Y esta n estoy enviando como segundo parámetro de este carga vector. Entonces aquí, como segundo parámetro, n as integer. También está declarado como integer. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ir a ver nuestro objeto y me dice, realice la búsqueda, ¿cierto? La búsqueda de algún elemento X y vamos a mostrar un mensaje diciendo que sí existe o caso contrario no existe. ¿Qué objeto podemos utilizar para esa opción? ¿Qué objeto? En nuestro formulario. ¿Qué vamos a usar? Me dice realice la búsqueda. Realice la búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar un programa de búsqueda. El más común, ¿cierto? Un buscador es este, ¿cierto o no? Este es un buscador. ¿Qué objetos tiene? Quiero decir, ¿qué formulario comprende este programa? ¿Qué es lo que veo ahí? Pantalla. ¿Esto qué es? Me permite ingresar datos, ¿cierto? ¿Qué se llama eso? Una caja de texto. Entonces me permite ingresar datos para realizar búsquedas. Entonces, cuadro de texto. Cuadro de texto, ingreso aquí. Ya me permite ingresar información, ¿cierto? Información. ¿Qué más tiene? Ingreso los datos. ¿Qué voy a tener después para buscar? Un botoncito, ¿cierto? De buscar con Google. En este caso hay un botón aquí que me dice buscar con Google. ¿No ve? Entonces pongo ese botón. Ese botón aquí cerca, un botón pequeño y voy a poner aquí buscar, ¿cierto? Voy a cambiar de título, buscar. Y listo. ¿Qué más? Puedo poner aquí una información diciendo ingrese elemento. Ingrese elemento a buscar. Entonces ya tengo esa opción o esa información para que el usuario, cuando ejecute el programa, ya sepa qué hacer, ¿cierto? Ingrese un elemento, entonces el usuario va a ingresar un elemento a buscar. Hago clic en buscar y va a ejecutar todo el código para la búsqueda. Va a mostrar un mensaje de si existe o no existe. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a ejecutar, hacer el código de búsqueda. Sí, el código de búsqueda. Doble clic en este botón, me dice private sub command button 2 barra baja clic. Al hacer clic se va a ejecutar todo a continuación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el procedimiento, este botón llamada buscar? ¿Dónde está el pizarrón? Vamos a ver. Elementos, vamos a ingresar aquí elementos 5, 7, 8, lo que sea. ¿Sí? Números, son numéricos. El 20, el 30, el 50, cualquiera, ¿sí? El 1 y el 0. Tengo este vector llamada B, ¿cierto? Llamada B. Para poder proceder a una búsqueda, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preguntarle al usuario qué número quiere buscar con ese dato, ¿cierto? Primer paso, obviamente vamos a tener la base de datos, que es esto, mi vector ya cargado, y a continuación tenemos que pedir esa información al usuario, qué es lo que quieres buscar, ¿cierto?
¿Qué es lo que quieres buscar? Vamos a poner aquí una variable llamada x. Ahí va a contener esa información que el usuario está buscando. Entonces voy a poner, por ejemplo, el 8. El usuario ingresa el 8. Entonces fíjense, está ingresando el usuario desde el teclado el 8. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Tengo que buscar si está aquí o no está aquí. Está, ¿cierto? Tengo que mostrar un mensaje entonces, sí existe. ¿Qué operación he hecho en mi cerebro? ¿Qué operaciones he hecho en mi mente? Buscar, ¿cierto? Buscar, pero ¿cómo lo voy a buscar? Comparando, comparo. Gráficamente lo he visto así, todos los números iguales, todos los números llenados, así les he visto en una sola imagen. 8 en mi mente comparado, ¿cierto? Con cualquiera de ellos. Aquí está el 8 y comparado. Es comparación simplemente, comparación. Entonces, paso por paso se compara uno por uno. ¿Qué quiere decir? ¿El 8 es igual a b sub 0? Esa es la pregunta. Si no es, pasamos al siguiente. El 8 es igual a b sub 1. El 8 es igual a b sub 2 y así sucesivamente. Si es igual a 2, a b sub 2, quiere decir 8 es igual a 8, sí. Entonces aquí hay una condición, ¿cierto? Condición de igualdad. Y esto me va a definir si es que existe o no existe. Si la igualdad cumple, si es verdadera entre el 8 y cualquiera de ellos, quiere decir que he encontrado. ¿Okay? Hagamos eso. Entonces, primer paso, ¿qué tengo que hacer? Voy a declarar una variable llamada x, va a contener tipo entero, ¿cierto? Ahí va a contener el dato buscado. Una vez que tenga este valor de x, lo que voy a hacer es ingresar a este vector, ¿cierto? A un vector, en este caso que es b, y voy a empezar a hacer la comparación. ¿Cómo ingreso un vector? Con un para, ¿cierto? Voy a poner for i igual a 0 hasta n menos 1, ¿cierto? N menos 1. Voy a ingresar a hacer la comparación. Quiere decir, con este for que está empezando esta variable de control en 0, vamos a comparar con el 5, ¿cierto? B sub 0 va a ser 5. Entonces, la condición, si x antes, fíjense, x, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene x? Tenemos que preguntar al usuario, ¿cierto? Preguntar al usuario. Entonces, antes de ingresar al for, tendría que haber preguntado ese dato. ¿X va a ser igual a qué? ¿Va a ser igual a? Chicos, ¿va a ser igual? Ustedes también en línea, los que están escuchando, pueden responder. Ese dato lo puedo ingresar con un input box, ¿cierto? Input box. Pero mi formulario, ¿qué hay? Hay una caja de texto. Entonces, también puedo sacar información a partir de mi formulario. Entonces, aquí, el formulario, aquí tengo, a ver, lo voy a cambiar a mi formulario. Voy a ir a ver mi objeto. En el formulario, ¿dónde voy a ingresar el dato? Aquí, ¿cierto? En la caja de texto. Vamos a ir a nuestras propiedades. ¿En qué propiedad se almacena esa información que el usuario ingresa? Se olvidaron. ¿En qué propiedad de esta caja de texto se va a guardar la información que el usuario ingresa? Se va a guardar en la propiedad llamada text, ¿cierto? En la propiedad llamada text. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nombrar a esa caja de texto, textbox1, como por defecto tiene ese nombre, sí, ese nombre. Punto y la propiedad, en donde se guarda esa información, en la propiedad llamada text. Ya tengo el dato, obtengo el dato con este código. Tengo el dato que el usuario ha ingresado de esa caja de texto. Y a continuación, como ya tengo,
por ejemplo, ya tengo este número 8, voy a hacer comparaciones. Obviamente voy a hacer varias comparaciones con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos la cantidad total de elementos que hay, por eso pongo el for igual a 0 hasta n-1. Entonces, en cada comparación voy a poner una condición, ¿cierto? Si x, el valor de x que está buscando, es igual al valor sub i, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando igual a esta condición, cuando cumpla, cuando es verdadera, 8 es igual a 5, estoy preguntando, ¿cierto? No. 8, después vamos a pasar, 8 es igual a 7, no. 8 es igual a 8, sí. ¿Qué va a pasar en ese caso, cuando cumpla esta condición? Vamos a mandar un mensaje que sí encontró, ¿cierto? Entonces, un mensaje mcgbox, mensaje. Simplemente sí existe, porque ha igualado, ¿cierto? Ha igualado. ¿Qué más? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí existe, está bien, estamos pensando bien. MSGBox sí existe. ¿Qué más? ¿Hay un si no? A ver, vamos a poner else. ¿Qué voy a poner? MSGBox. No ¿No existe. existe? Y lo cierro. Probemos. Bueno, carga vector. Vamos a omitir esto. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Antes de continuar a la ejecución. Voy a poner 10 elementos, ¿sí? Pero al momento de ingresar, voy a poner datos aleatorios, ¿ya? Datos aleatorios, para no estar escribiendo cada vez, o los 20 o los... para poner datos aleatorios a un vector, para facilitarnos las cosas, vamos a poner esta función, ¿sí? Int, el RND es una función de aleatoriedad, ¿sí? Aleatoriedad. Y vamos a poner a continuación, vamos a multiplicar entre la diferencia de los rangos. Aquí voy a poner rango, por ejemplo, desde 10, ¿sí? Desde 10. Se van a aparecer números de 10 al 100, por ejemplo. Entonces, 10 RND por la diferencia entre rangos del 10 al 100, por ejemplo, es 90. ¿Sí? 90 y se le agrega 1. Eso es por fórmula. Y vamos a ejecutar. Cargar vector y me ha ejecutado o me ha mostrado números aleatorios. Sí, números aleatorios del 10 al 90, al 100, perdón. Ingrese un elemento. Ahora sí vamos a empezar a hacer la búsqueda. Vamos a buscar el 37. Entonces, fíjense muy bien lo que va a pasar. 37. ¿Qué tiene que salir? Sí existe. Si gráficamente estoy viendo y me tiene que decir si existe. Y vamos a ver cuál es el error. No se han definido aquí, estoy escribiendo mal. Ese detalle de escribir mal. Ejecutamos. 37, perdón, no me está mostrando. No me está mostrando. Ya. Aquí hay un detallito. ¿Por qué no me está mostrando algún valor, cierto? No me está mostrando ningún mensaje. Me tendría que mostrar. No, no lo saquen foto porque esto está mal. ¿Sí? Está mal este código. Vamos a ver por qué. Y eso pasa muchas veces. Y les quiero hacer muchos recuerdos de esto, ¿sí? Para que nunca se olviden. Entonces aquí no está ingresando a ninguno de estos dos, ¿cierto? No está ingresando. Estaba buscando un vector que tiene 0 elementos. ¿Por qué? Porque aquí estoy ingresando hasta n-1, ¿cierto? n-1. ¿Dónde está n? ¿Dónde se ha cargado? Justamente aquí, en este botón. Aquí ya almaceno el valor de n, ¿cierto? Pero, como aquí me dice private, privado, aquí
empiezo a leer n. Es como decir, necesito el valor de n. Ya, listo que me entiende muy bien. Necesito el valor de n, ¿cierto? Entonces, el valor de n, ¿dónde está? Se ha creado este botón, pero como es privado, no puede entrar a leer esa n. Entonces, por eso n es como decir, no existe valor. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que declarar en forma general. Vamos a declarar aquí abajo en forma general. Entonces ahí, como ya no está privado, entonces lo va a poder leer este botón a esta n. Entonces empecemos. Ese es el detalle. Vamos a buscar el 97, un valor que sí existe. Entonces fíjense, ya ha ingresado a los valores de este vector. Ya ha ingresado. Entonces fíjense, me dice no existe. ¿Por qué? ¿Por qué me dice no existe? Porque ha comparado el 15 con el 97. Ha dicho que no. Entonces, si no, no existe. El mensaje de no existencia. Va a pasar al siguiente, con el 48. Voy a aceptar y no existe. Con el 48 ha sido una desigualdad, así que por eso te muestra no existe. Siguiente, no existe. Ha comparado con el 82. Y así sucesivamente. Fíjense, varios mensajes. Y aquí ha aparecido sí existe cuando ha comparado ya con el 97. Con el 97 es igual a 97, sí, sí existe, ha entrado en esa condición de igualdad. Entonces me muestra sí existe. Va a pasar al siguiente, me parece no existe, no existe y va a terminar. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? El error está en estas condiciones, ¿cierto? En estas condiciones. Si encuentra, no debería rápidamente mostrar el sí existe. Sí es, mucho menos no existe. Entonces, estos mensajes están condicionados a algo. ¿Cuál es? Cuando encuentre, voy a utilizar una variable, o voy a marcar, ¿cierto? Voy a marcar. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. 8 es igual a 5, no. 8 es igual a 7, no. 8 es igual a 8, sí, marco. Comparo, el programa va a continuar. 8 es igual a 20, no. 8 igual a 1, 8 igual a 0. Al final de todo verifico, ¿he marcado o no he marcado? He marcado, ¿cierto? Entonces de 100 voy a mandar el mensaje. Ese mensaje está condicionado a este marcado, esta marcación, se puede decir, es cuando se encuentra. ¿Cómo hago eso? Utilizo una variable denominada bandera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en vez de mostrar este mensaje, voy a decir variable bandera 1. ¿Qué quiere decir? Ha encontrado. ¿Cierto? Entonces, voy a borrar este else porque en toda esa configuración de lectura de todas esas, de esos espacios, voy a leer hasta que marque. Si marca o no marca. Entonces, al entrar, antes de entrar, voy a decir que no ha encontrado. Y empiezo a buscar, encuentra y rápidamente cambio de valor a mi variable bandera, que va a ser 1. Quiere decir que sí existe. Entonces, al final de toda la repetición, de todas esas comparaciones, lo que voy a hacer es verificar si he encontrado, ¿cierto? Si está marcado o no está marcado. Entonces, pongo una condición de igualdad con la variable bandera, ¿cierto? Si BB es igual a 1, recién, entonces, ¿qué va a pasar? Recién el mensaje msgbox sí existe. Y si no, dice 100, el si no. Si BB es igual a 0, msgbox no existe. Y cierro en if. Ahora sí, hagamos la prueba. Cargamos el vector, ingresa el elemento, vamos a buscar uno que ya existe, el 37. 37. Sí existe. Con un solo mensaje vamos a aceptar y termina el programa. Buscamos otro. Vamos a buscar otro que no existe. Vamos a poner el 100, que no existe. Y me dice no existe. ¿Cierto? Ahora, una forma de optimizar este botón es, una vez que haya encontrado, fíjense aquí, 8 es igual a 5, 8 es igual a 8, llega aquí, perfecto, marco. ¿Y para qué voy a buscar los demás, cierto? Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Salir del para, salir del for, salir de... ¿Y para qué voy a buscar más espacios? Perdón, más elementos, sí, con tal que
el problema me decía, si existe, mando un mensaje de existencia. ¿Para qué voy a buscar más? ¿Cierto? Entonces aquí, una vez que haya encontrado, voy a salir del para. ¿Cómo salgo del para? Tengo que N calcular, menos 1. ¿cierto? Por eso el for controlar, ¿cierto? Una vez darle el valor máximo, ¿cierto? El valor máximo. Puedo ponerlo n-1 o n, no importa. Entonces, al hacer eso, fíjense, encuentra y la variable de control cambia automáticamente al valor máximo. Entonces, al volver al for, el valor máximo ya va a ser falso, ¿cierto? Falso, porque n va a ser, es más, se va a incrementar n más 1, ¿cierto? Más 1 va a ser menor a n menos 1, esto es falso, entonces sale. Entonces ya no vamos a buscar más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Eso es búsqueda, muy importante, búsquedas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Entonces, ese ejercicio ya estaríamos terminando. Cargar un vector de 20 elementos, se realiza la búsqueda de un valor X desde teclado, muestra el mensaje correspondiente de existencia. Ahora vamos a continuar con las operaciones con conjuntos. Sí, con conjuntos. Entonces vamos a hacer un ejercicio que ya lo han hecho y lo vamos a probar si funciona. Sí, lo vamos a probar. Entonces empezamos con el siguiente. El siguiente ejercicio, a ver, vamos a poner aquí. Leído un conjunto A, ¿sí? Por ejemplo, de 5 elementos. Un conjunto, un conjunto B de 10 elementos. Muestre en pantalla ambos, obviamente, para hacer las pruebas visuales. Muestre en pantalla los conjuntos y muestre el A menos B. Todo lo que hay en A, pero menos en B. Sí, ese va a ser nuestro problema. Entonces, primer paso para resolver este ejercicio, obviamente he leído un conjunto de A de 5 elementos, otro conjunto B, llamado B, de 10 elementos, ¿cierto? Ambos tienen diferentes elementos. Hay que hacer una operación muy interesante que dice A menos B, es la operación, ¿sí? Todos los elementos que existen en A, pero que no existen en B. Y hay que mostrar, ¿cierto? Hay que mostrar esa respuesta. Entonces nos dirigimos a nuestro objeto y podemos hacer en el mismo formulario, Entonces voy a modificar un poco el tamaño para los conjuntos. Entonces ingrese elemento aquí, lo puedo poner más abajo. Y listo. Entonces este
primer problema ya estaría resuelto. Entonces, el segundo problema es trabajando con conjuntos. Dice cargar vector A, ¿cierto? Perdón, vector es vector A y vector B. Entonces voy a hacer esto. Simplemente voy a crear un conjunto A. Cargamos el conjunto A. Ahora, ¿lo quieren hacer en un solo botón para cargar los dos conjuntos o diferentes botones? ¿Cómo lo hacemos? Con un solo botón para cada uno. Listo. Cargar conjunto A. Luego de eso vamos a crear o vamos a mostrar ese conjunto, ¿cierto? Aquí está. Ventana de propiedades, vamos a ver que si listbox, esto va a ser listbox 1, listbox 2 y así sucesivamente, ¿sí? Para no cambiar. Cargar conjunto A, luego conjunto B, esto lo voy a cambiar por el B, cargar conjunto B, y esto va a mostrar la información, ¿cierto? Del conjunto B. A continuación vamos a mostrar o la operación A menos B. Entonces vamos a poner mostrar A menos B. Y esto también va a mostrarse en una lista. Vamos a hacerlo más pequeño porque vamos a suponer que va a tener menos datos. ¿Sí? Cargar conjunto A, cargar conjunto B y mostrar la respuesta A menos B. Ahora empezamos. Cargar conjunto A. Hago clic. Private sub, command button 3. Es el botón número 3, ¿sí? Por defecto. ¿Qué voy a hacer para cargar el conjunto A? Obviamente voy a declarar mis variables, ¿cierto? Mis vectores. Entonces voy a la parte superior de mi código, voy a declarar dim A. ¿Cuántos elementos tiene? 3, ¿verdad? Lo puedo poner hasta 100, de 0 hasta 100, 100 elementos. Tipo de dato, vamos a poner integer. Y funciona lo mismo si fuera con tipos string, sí, tipos string. Entonces, siguiente conjunto, conjunto B, de 0 hasta 100 como tipo de dato numérico. ¿Qué más? ¿Qué más podemos apreciar? La cantidad de elementos, ¿sí? Podemos poner la cantidad de elementos. Entonces, a continuación, de dim A 0 hasta 100, como integer o como entero, si quiero declarar más variables, pongo la coma, ¿sí? Coma. Aquí voy a poner la cantidad total, o perdón, la variable donde va a guardarse la cantidad total del vector A. Voy a poner aquí S, ¿sí? S tipo integer. Para el vector B también voy a poner T como integer. Entonces, con un solo dim, puedo declarar una variable o un vector, coma, a continuación también declaro otro vector, y así puedo ir sucesivamente, si no hay problema de eso. Voy a declarar con forma general, en forma general. Entonces, a continuación, voy a cargar el vector A. ¿Qué puedo usar aquí? El procedimiento de carga vector. Tenemos un procedimiento de carga vector, ¿cierto? Entonces podemos utilizar ese procedimiento. ¿Dónde está carga vector? Aquí está, carga vector. Voy a utilizar ese procedimiento. Entonces simplemente, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a llamar, ¿cierto? Voy a llamar y voy a enviarle, ¿qué? El nombre del vector y... ¿Dónde está mi mouse? El nombre del vector y la cantidad total de elementos que va a contener ese conjunto A. Entonces, la cantidad de elementos que va a tener ese vector o ese conjunto va a ser S, ¿cierto? S. Entonces, usted, como dato también lo puedo poner. El ejercicio me dice
de 10 elementos, no, perdón, a conjunto A 5 elementos. Entonces le pongo como dato 5, ¿cierto? Y voy a llamar al procedimiento llamado carga vector. Vamos a poner carga vector. Carga vector. ¿Qué le voy a enviar? ¿Qué le voy a enviar aquí? El nombre de mi conjunto, ¿cierto? El nombre que he declarado aquí, dim A de 0 hasta 100. Entonces pongo solamente el nombre, ¿sí? A. ¿Qué más voy a enviarle? La cantidad total de elementos que va a cargar. A continuación voy a mostrar lo mismo. Voy a mostrar, utilizo mi procedimiento muestra vector, ¿cierto? Muestra No vector. estaba compartiendo. Va a ser A. Y también le envío la cantidad total de elementos que tiene ese vector. Listo, con estos dos procedimientos hemos cargado ese vector y hemos mostrado ese vector aquí, perdón, aquí me estaba equivocando. Dice muestra vector. ¿Sí? El código que tiene este muestra vector, fíjense aquí, muestra vector, aquí está, muestra vector. ¿Qué código tiene? Se va a añadir a la lista 1, ¿cierto? A la lista número 1. Entonces, aquí se va a agregar, vamos a ir a ver nuestro objeto. Auxi, se le fue la pantalla. ¿Sí? Perdón. Ya, esta es la lista 1, ¿cierto? Voy a cargar el conjunto A, se va a llenar aquí, en esta lista. Puedes hacer un código aparte, puedes hacerle un código aparte. Pero si yo quiero utilizar este mismo procedimiento, no se va a poder. Auxi. Entonces va a añadir a la lista número 1. ¿Sí? No está compartiendo ¿Sí? Te pantalla. escucho, Simón. No comparte Vamos a pantalla. compartir la pantalla. ¿Desde qué rato no está compartiendo pantalla? Pues ya. Media hora. Ya, lo que están grabando, pues, no sé qué. Ya, fíjense aquí el procedimiento llamado muestra vector va a mostrar en una sola lista, ¿cierto? Entonces hay un artificio que puedo hacer aquí, un pequeño artificio que puedo hacer aquí. Entonces fíjense esto. En mi procedimiento muestra vector, voy a poner alguna condición. Puedo poner una... A ver, para no escribir tanto, a ver, un rato, por favor. Tengo botón 1, muestra vector y a continuación voy a añadir un parámetro. Voy a decir a la lista número 1, ¿ya? A la lista número 1. Entonces tengo que modificar mi procedimiento que es el muestra vector. Aquí va a añadirse un parámetro, ¿cierto? Un parámetro. Está ingresando 1, quiere decir voy a añadir a la lista número 1. Entonces aquí lista voy a poner tipo de dato integer, porque está ingresando un número. ¿Sí? Un número. Si, a continuación, si la lista es... Voy a copiar este código de agregar a la lista, pero aquí voy a cambiar lista número 2. Sí, voy a cerrar en I. Tenemos para la lista número 1, para la lista número 2 y para la lista número 3 vamos a tener a continuación. Si la lista es número 3, agregamos a mi list box número 3. ¿Sí? Entonces, si el usuario aquí está ingresando o está enviando un parámetro más diciendo la lista número 1, agregámelo ahí toda esta información. Entonces, aquí para cargar mi conjunto A,
En muestra vector voy a decir añadímelo a la lista número 2. ¿Se entiende? Estoy simplemente utilizando el mismo procedimiento, pero cambiando algunos detalles. Entonces voy a añadir a la lista número 2. Siguiente, voy a cargar ahora el vector B, ¿cierto? Voy a llamar otra vez a carga vector, y entre paréntesis, ¿qué voy a enviar? B, ¿cierto? B, ¿qué más? ¿Qué más voy a enviar? La cantidad total de elementos, ¿cierto? Era ST. Voy a definirlo ahorita, la T. ¿Qué valor tiene? T y además, siguiente parámetro, porque muestra el carga vector, perdón, solamente el carga vector, no tengo más parámetros, ¿cierto? Con eso ingresa o se carga ese vector con números aleatorios, ¿sí? Del 10 al 100. Siguiente, voy a llamar como he cargado a continuación, perdón, tenía que haber dado valor a la variable t. T va a ser igual a 10, ¿cierto? 10. Son 10 elementos que decía en nuestro ejercicio. Entonces, después de esto, de cargar los 10 elementos a este vector llamado B, voy a llamar a mostrar. Vamos a poner muestra vector. Y voy a enviarle 2 hasta 3 listas, ¿cierto? Si hay una cuarta lista, voy a agregar otra vez, y este mismo procedimiento, pero estamos agregando un parámetro más, y ese parámetro significa el número de listas a la cual voy a agregar, ¿sí? En una sola lista. ¿Puedo hacer eso? También se puede hacer. Entonces aquí hemos cargado y hemos mostrado. Vamos a ver, a guardar antes y vamos a ejecutar. Cargar conjunto A, ¿sí? Cargar conjunto A. Perdón, hemos hecho en un solo botón. ¿Ya? Este botón no lo hemos utilizado. Se ha cargado el conjunto A y se ha cargado el conjunto B. ¿Ya? Como me estaban diciendo en diferentes botones, lo vamos a separar esa parte, por favor. En cargar conjunto A hemos puesto cargar otra vez el conjunto B. Entonces, para no hacer eso, vamos a ir a ver nuestro objeto. Entramos al botón de cargar conjunto B. Tengo aquí conjunto B y voy a sacar esto, ¿cierto? Y voy a añadir aquí. Es separado, botón por botón. En su examen, cuando hagan diferentes botones, pueden ver la diferencia que se puede hacer. Van a escribir más, ¿cierto? Van a escribir más letras, van a tardarse más. Entonces, a veces es necesario un solo botón. Pero, ¿cuál es el problema cuando haces en un cero? Si lo haces todo en uno, tienes que cerrar también, ¿cierto? Si no cierras, no funciona ese botón, ya está mal, ¿ya? Entonces, aquí también hay que ver cómo podemos resolver un examen. Ejecutamos, cargar conjunto A, cargar conjunto B y mostrar, ahora nos toca mostrar la diferencia, ¿cierto? La diferencia. Entonces, hemos cargado ambos utilizando un solo procedimiento. Y aquí lo mismo, puedo cargar el vector para este vector llamado B. Entonces nos falta esta operación llamado A menos B, ¿cierto? A menos B. Quiere decir, todos los elementos que existen en A menos en B. ¿Sí? Todos los elementos que existen en A menos en B. A ver, vamos a hacer un ejemplo.
Digamos, tengo dos vectores, ¿cierto? El vector A y el vector B. Le voy a copiar uno igual. ¿Dónde está? Este vector de aquí. Ya tengo mi vector A y tengo el vector B. Ambos conjuntos. Sí, ambos conjuntos. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer primero es, obviamente, tengo que cargar datos. Esto va a ser B. Y la resultante, ¿cierto? La resultante va a ser otro vector. Y esto va a ser A menos B. A menos B. Si aquí tengo el 1, tengo el 7, tengo el 8, aquí, perdón, es 8, tengo el 20, esos elementos. ¿Cuál va a ser la respuesta que tengo que mostrar? Díctenme. A menos B. ¿Cuál es la respuesta? Todo lo que hay en A menos en B, así se interpreta. Lo que hay en A es el 5, hay en B, no. Entonces pongo aquí 5, ¿cierto? El 7, ¿hay aquí? Sí, no tengo que hacer nada. El 8 hay aquí, no tengo que hacer nada. El 20 hay aquí, entonces tengo que aumentar el 50 y el 1 ¿hay o no hay? Este es 1, no aparece 1. Hay, entonces no tengo que poner aquí. El 0, el 0, todo lo que hay en A menos en B. ¿Está bien la respuesta? Este es 50. Quiere decir, todo lo que existe en A, tengo el 5, existe aquí, no existe. El 7 existe, entonces no tengo que hacer nada. El 8 existe, no. El 20 igual existe. El 50, el 1 existe y el 0. La respuesta sería esta. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, ¿qué lógica he utilizado? ¿Qué lógica he utilizado? Obviamente ya tenemos cargado estos dos, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué he puesto 5, 50 y 0 aquí? ¿Por qué? Si tienes esa lógica, ya puedes programar, ya puedes decir qué cosas estoy haciendo en mi mente. Lo primero que he hecho es agarrar el 5, ¿cierto? Agarro el 5 y tengo que buscar. Entonces, fíjense, tengo que comparar, la búsqueda es comparación, ¿no ve? Tengo que buscar si es que existe o no, existencia o no existe, si existe o no existe. Si no existe, copio. Hay dos condiciones. Si existe, copio. Si es que no existe, perdón, aquí al revés, ¿no ve? El 5 existe, no existe, entonces copio, ¿cierto? El 7 existe, sí existe, entonces ¿qué voy a hacer? No voy a copiar. Entonces hay condición y búsqueda, ¿cierto? Entonces cada que encuentre, tengo que hacer alguna codificación. Entonces vamos a continuar con esto y vamos a programarlo directamente. Tengo el botón de A menos B, ¿cierto? Vamos a ir a ver nuestro objeto, si ver esto es. Sí, el botón número 5. Hay 5 botones. Entonces aquí tengo que empezar a hacer esa operación. Sí, esa operación de búsqueda y si encuentro, no copio. Si que no existe, voy a copiar. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Obviamente cargado los dos conjuntos y a continuación tengo que ingresar a esos conjuntos, ¿cierto? Tengo que ingresar. ¿Cómo ingreso a un vector? Con un for, ¿cierto? Con un par. Por i igual a 0 hasta, voy a ingresar a este vector llamado a, porque estoy empezando con esto. Fíjense, agarro el 5, es como un elemento X.
buscado. Hay que buscar en B, nada más. Entonces, agarro el número 5 y busco entre cada uno de ellos. Sí, entre cada uno de ellos. Búsqueda, ¿existe o no existe? Entonces, ¿cómo voy a agarrar ese primer dato? Primero, la cantidad total de datos que voy a agarrar en el conjunto A va a ser 5, ¿cierto? Hasta 5. ¿En qué variable está ese 5, el número 5? S-1, ¿cierto? En la S-1. Si este botón está leyendo la S, quiere agarrar el valor de S, quiere decir que tendría que haberlo declarado en forma global, ¿cierto? ¿He declarado en forma global? Sí, está aquí arriba. Dice S as integer. Entonces, para eso he puesto en forma global, porque sé que otro botón lo va a utilizar ese valor de S. ¿Ya? Entonces, continúo. Aquí, perdón, es I. Y de 0 hasta S-1 voy a ingresar al vector A. A continuación, ustedes han utilizado una función, ¿cierto? Buscar X en B, ¿se acuerdan? La función llamada buscar X en B, ¿sí? Lo pueden hacer con eso o lo podemos hacer a continuación verificando desde este código directamente. Entonces vamos a escribir, ¿sí? A sub I es el vector buscado, ¿cierto? Buscado. Es el vector buscado. Voy a comparar, entonces fíjense bien, voy a comparar con quién, con el vector B, con cada uno de ellos. Agarro a este vector, a este 5, y otra vez ingreso. Entonces, estoy con un para el A. Y al B voy a entrar con otro par, ¿cierto? Entonces hay un para dentro de otro para, un for dentro de un for. ¿Qué quiere decir? Voy a poner aquí for j igual a 0 hasta la cantidad total de elementos del conjunto B. ¿Qué variable es? T, ¿cierto? T menos 1. Entonces voy a ir comparando cada vez. Agarro el número 5, tengo aquí porque está en 0, a sub 0, agarro el número 5 y comparo con cada uno de los elementos del vector B. ¿Sí? Comparo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si es que iguala, ¿qué tengo que hacer? A ver. Si es que iguala, ¿qué tengo que hacer? Copiar. ¿Cierto? Copiar a este vector, lo vamos a llamar B doble, vector de la respuesta de A menos B. ¿Sí? A menos B. Entonces hago las comparaciones. Primero comparo con todos los elementos de B y marco, ¿cierto? Marco. Al final verifico, ¿he marcado o no he marcado? Si he marcado, no hago nada. Si es que no he marcado, entonces copio. Entonces marco. BB igual a 1, ¿cierto? Entonces, al entrar al número 5, por ejemplo, al A sub 0, voy a decir este elemento no he encontrado. Pero espera, voy a buscar recién con un for. Ingreso al vector B y encuentro, ¿sí? En marco, si es que hay. Y pongo y cierro en if y next j. Aquí he buscado con todos los elementos de B, solamente con 5. He buscado todos los elementos de B. Al final de esta primera comparación con el 5, verifico si he marcado o no he marcado. Entonces verifico si he marcado o no he marcado. Si BB es igual a 0, quiere decir que no he marcado, que no está. ¿Qué tengo que hacer cuando no está? El 5 está aquí, no está. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agregar a este vector W el 5, ¿cierto? El 5. Entonces, guardo a este vector aquí. Obviamente que el subíndice de este vector W va a ser diferente a las demás, porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Aquí hay solamente 4. Vector resultante, ¿cuántos tiene? 3. Entonces hay 3 subíndices diferentes, 3 contadores diferentes de cada vector.
Entonces aquí es otro vector. Voy a poner otra variable. No sé qué poner, D. Vamos a poner D. D se va a agregar de la parte derecha a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué valor se va a agregar aquí? ¿Qué valor? ¿Qué valor se va a copiar? El 5 se tiene que copiar. ¿Dónde está ese 5? En A, ¿cierto? En A sub I. Estamos dentro todavía del for I. Estamos dentro. ¿Qué quiere decir? A sub I va a ser A sub 0, que es el 5. Listo. Aquí me preparo para cargar a la siguiente posición de este vector. Le voy a poner D igual a D más 1 para cargar a la siguiente posición, si es que en alguna parte también no encuentra. Entonces D aquí va a tener que tener un valor, ¿cierto? Un valor inicial, un valor inicial. Y ese valor inicial tiene que estar fuera de los paras, fuera del vector, perdón, fuera eh, de los for. Entonces pongo aquí, D va a empezar en 0. Además, voy a declarar dim D tipo de dato íntegro para generar este vector W. Entonces, D más 1, perfecto. Entonces cierro en if. Y a continuación, como ya he copiado el número 5 aquí, ingreso al número 7, ¿cierto? Entonces cambio de posición de mi vector A para la búsqueda. Entonces, regreso otra vez a mi Al hacer todo eso ya voy a tener cargado mi... Vamos a enlistar list box. ¿Qué tipo, qué nos corresponde? Vamos a ir a ver aquí, ver, objeto, y tengo que agregarle aquí. Ya me olvidado cuántas listas había. Voy a ver sus propiedades. Ventana de propiedades. Se había llamado listbox 4. Entonces agrego a mi listbox número 4. Listbox4.addItem y añado este vector W. Y cerramos con un next y. Ahora, W está declarado está declarado o no está declarado. Podemos declararle aquí, dim W de 0 hasta 100. Es más, lo voy a poner 200, ¿sí? 200 tipo de datos integer. Y listo, con eso ya estaríamos concluyendo este ejercicio. Vamos a ejecutar y a ver si nos funciona. Cargo A, cargo B y A menos B. Todo lo que hay en A menos en B. Y esta es la respuesta. Entonces, con eso vamos a terminar con ustedes y nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, continuamos con el siguiente grupo. Esta es la primera parte. Ya saquen una fotito y revísenlo, por favor. Es la primera parte. Ya saquen la foto, les doy un minuto, esperen un rato. Pasó algo. ¿Vas a seguir pasando?